Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien ponga las palabras en mi boca, que sea el quien hable a través mío para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de nuestras palabras, a ver si nuestras palabras construyen o destruyen. Muchas veces hemos hablado sobre este tema. Lo que pasa es que nuestras palabras tienen mucha fuerza. Fíjense que el Señor nos enseña que por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras vendrá tu condenación. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta muchísimo lo que decimos. A ver si con esas palabras no herimos a alguien, no lastimamos. Con esas palabras no dejamos heridas. Y entonces después, ¿qué hacemos con eso? Tenemos la oportunidad de pedir perdón. Pero a veces las heridas que profieren las palabras son tan profundas que pasan años y las personas no se olvidan. Por eso la palabra de Dios nos llama a que aprendamos a analizar nuestras palabras, que entendamos que nosotros debemos de construir con nuestras palabras y nunca destruir. Entonces, una técnica muy importante cuando nos enojamos es aprendernos a callar. Porque cuando estamos enojados muchas veces nos saltamos el pensar que estamos diciendo, sino simplemente decimos las cosas por impulso o por ese dolor, esa herida que tenés en el corazón. Y sin embargo, esas palabras pueden dañar y después podés arrepentirte de lo que dijiste. Por eso la palabra de Dios nos llama a todos a que aprendamos a ver de dónde salen nuestras palabras. ¿Cómo tenemos que hablar? Primero para honrar a Dios, ¿verdad? Porque nuestro primer mandamiento nos habla del amor a Dios por sobre todas las cosas. Y a Dios no solamente tenemos que honrarlo con nuestras palabras, sino con nuestro comportamiento. Pero nuestras palabras tienen que ir acorde a nuestro comportamiento. Es decir, tiene que haber una coherencia de vida. No es estar hablando una cosa y haciendo lo contrario. Entonces, todo eso nos llama a entender que, fíjense, si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, cómo se hizo la creación a través de la palabra. Y Jesús es palabra de Dios. Y Jesús nos viene a enseñar un estilo de vida. En ningún lugar le vemos a Jesús entrando en la crítica o en el juzgamiento, ni en el chisme. No. Jesús cuidaba sus palabras. Y Jesús nos enseñaba con su comportamiento cómo tiene que ser el nuestro. A eso tenemos que llegar.
a imitar a nuestro maestro de vida, a seguirle, a dejar que sea Él quien nos conduzca y a entender que toda enseñanza que está aquí en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, son enseñanzas para nuestro bien, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que podamos hablar y construir, no destruir. Y entender que muchas veces lo mejor es callar. Dice en la Sagrada Escritura que no se entre en peleas o disputas sin importancia. Y a veces la palabra vana dice tantas tonterías y uno no se da cuenta que vamos a ser juzgados por todo eso. Por eso tenemos que dar valor a nuestra palabra. Y tenemos que acordarnos algo muy importante. Con nuestra palabra podemos dañar profundamente. Por eso es importante que aprendamos a medir nuestras palabras y a analizar, rezar, pensar y después hablar. Muchas veces hablamos, después pensamos para qué dije eso y después uno reza para solucionar el problema en el cual se metió por culpa de hablar sin pensar y mucho menos se rezó. Entonces, todo esto también nos enseña la palabra de Dios, que nuestro trato con los demás tiene que ser bueno, tiene que ser con amor. Y eso también está ligado a las palabras. Entonces, tanto que hablar de esas palabras que están en nuestro día a día, esas palabras que no las lleva el viento, sino que puede tocar corazones y transformar corazones, porque cuando le ponemos a Dios por delante, es Él el que toca el interior de las personas. Y que de nuestra boca no salga ni la baja grosería, ni malas palabras, ni aquello que agreda, ni aquello que dañe, porque eso crea rechazo. Y el rechazo no es bueno. Como decía el Papa Francisco, nosotros tenemos que ser puentes, crear puentes para poder llegar a Dios y ser un puente para que los otros también le lleguen a conocer a Dios. Todos, absolutamente todos, somos instrumentos de Dios cuando nos dejamos tocar por Él. Pero para eso nosotros tenemos que querer, para eso nosotros tenemos que decidir. Y es muy importante analizar nuestro interior para ver cómo actúa nuestra palabra, qué fuerza tiene y qué bien o qué mal puede causar. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de nuestras palabras, a ver si construyen o destruyen. Dice en el capítulo 3 de las cartas de Santiago que nuestra lengua es tan chiquitita, pero es capaz de incendiar un bosque. Imagínense cuando nos enojamos y no controlamos nuestras palabras, las cosas que podemos decir y el daño que podemos hacer. Por eso nos explica en ese mismo capítulo de que tenemos que tener esa fuente saneada para que nuestras palabras construyan y no destruyan, porque cuando nosotros nos relacionamos con Dios, también lo hacemos a través de la palabra. Y si mi fuente, que soy yo, mi interior, no está saneado, entonces dice, no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga. Cuando nosotros queremos hablar con Dios, vamos a pedirle siempre lo bueno y vamos a querer estar relacionándonos con Él de la mejor manera. Pero también tenemos que analizar todo aquello que sale por nuestra boca que no es bueno. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Podemos darnos cuenta de nuestros errores. Podemos pedir perdón a Dios y tener la oportunidad de una vida nueva. La decisión no es de Dios. El cambio se produce cuando nosotros en nuestro interior le buscamos a Dios y estamos dispuestos a dejar que Él nos transforme. Y parece una tontería, ¿verdad? Pero las palabras son sumamente importantes. De hecho, en los evangelios, Jesús nos habla de la fuerza de la palabra y de cómo tenemos que tener en cuenta de dónde salen nuestras palabras. Por eso dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, versículo 10, después Jesús hizo acercarse a la gente y les dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, pero lo que sale de su boca, eso es lo que mancha al hombre. Entonces muchas veces nuestra mala palabra nos mancha y nos llena de pecado. A veces el ser humano dice, no, yo no pequé, pero quizás se pasó juzgando, criticando, hasta condenando muchas veces a las personas. Y acá nos dice claramente que lo que sale del ser humano es lo que mancha. Jesús nos enseñó y nos decía, no juzguen y no serán juzgados. Porque con la misma medida que ustedes midan serán medidos. ¿Por qué miras la pelusa
en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cuántas veces en el chisme, en el juzgamiento, uno está pecando? A veces hasta se transmite. Vamos a aclarar un poco el concepto de chisme. Chisme es transmitir el pecado ajeno. No es ir, por ejemplo, a veces la persona dice, tengo un chismecito que contarte. Sí, me fui a tal fiesta y estaba tal persona, estuve hablando con él. Eso no es un chisme. O fulanita estaba vestida de tal o cual manera. Eso no es un chisme. Chisme es transmitir el pecado ajeno. Cuando transmito cosas negativas, cuando hablo del actuar de la persona, pero incluyendo pecado, ahí estoy entrando en el chisme. Y fíjense, todo eso lo hacemos con la boca, con la palabra. Entonces es importante analizar qué sale por mi boca, porque eso que estoy diciendo, que incluye el pecado ajeno, que ni siquiera muchas veces sé si es cierto o es mentira, eso me mancha a mí. Y después uno dice, pero yo no sé, yo no pequé nunca. ¿Será? ¿Será que no pecamos? Entonces el análisis es entender que toda palabra produce su efecto. Cuando la palabra es buena, el efecto va a ser bueno. Pero cuando la palabra fue mala, eso va a traer consecuencias negativas. Sí o sí. Dice en el capítulo 5 de Eclesiástico o Siracide, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Entonces, si heriste, si le agrediste a alguien de palabras, si estuviste transmitiendo el pecado ajeno, obviamente eso va a traer consecuencias negativas en la vida de quien lo hace. Por eso el Señor nos llama a la pureza. Por eso el Señor nos invita al cambio. Y ese cambio viene de adentro para afuera. Por eso, cuando la palabra de Dios nos va purificando en nuestra vida, nos purifica desde el interior, desde el pensamiento. Nos muestra, esto está bien, pero estos pensamientos saca de tu cabeza. No, pero no puedo sacar. Y hace lo que dice la palabra de Dios. Repetí palabra de Dios hasta que se vaya. El Padre Nuestro es palabra de Dios. Pero cualquier parte de los 4 evangelios, ponete a leer en voz alta. Repetí. Y se va a ir la tentación. Porque Jesús nos enseñó en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas que las tentaciones se rechazan con la palabra de Dios. Y si es una debilidad, pues volverá en su momento. Y ahí tenemos que volver a rechazar. Pero a medida que nos vamos dando cuenta de nuestras debilidades, tenemos que ir sustituyendo por virtudes. Y ahí comienza esa transformación en nuestra vida. Eso es lo que Dios hace. Dios transforma vidas a través de su palabra. Dios nos enseña una nueva manera de vivir, de pensar, de hablar. Y ahí entendemos que a través de esta palabra que es de Dios, hay tanto bien para que cambie nuestra vida. Y para bien siempre. Y lo más lindo es cuando descubrimos que no solamente el cambio fue para nosotros, sino que a través de ese cambio que Dios va haciendo en nosotros, también otras personas pueden conocerle a Dios y Dios va obrando en cada uno de ellos. Ese es el amor de Dios y esa es como una onda expansiva, positiva, que va produciendo un efecto para trabajar por el reino de Dios. El amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros no podemos imaginar. Y lo que Dios puede hacer con ese tiempito que le das
es mucho más grande de lo que vos puedas imaginarte, porque comienza por nosotros siempre y comienza por nuestro interior, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, para finalmente llegar a nuestras obras. Bueno, dice después, entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizan al verte hablar así? Jesús respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, y ni un ciego guía a otro ciego, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en un hoyo. Y realmente es así. Cuando nos vamos a contradecir la palabra de Dios, terminamos apartándonos de Dios, pero cayendo en ese hoyo donde muchas veces está la oscuridad y no se encuentra a Jesús. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de si nuestras palabras construyen o destruyen. Decía Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo que lo que sale por la boca sale del corazón. Entonces viene Pedro después y le pide que le explique. Y Jesús le responde, ¿no comprenden que todo lo que entra por la boca va a parar al vientre y después sale del cuerpo, mientras que lo que sale de la boca viene del corazón? Y eso es lo que hace impuro al hombre. Entonces, fíjense, una manera de conocer que hay en cada uno de nuestros corazones es que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre qué decimos. Y tratamos de escucharnos a nosotros mismos por 24 horas. Se comienza, vamos a suponer, hoy a las 10 de la noche y me escucho hasta mañana hasta las 10 de la noche. Y veo qué digo. Y el Espíritu Santo te va a hacer acordar, te va a mostrar. Y ahí vas a poder darte cuenta qué hay en el corazón. Porque del corazón salen muchas veces cosas muy feas. Cuando se guardaron malos sentimientos, cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando la persona no perdonó aquello
que le hicieron y entonces ese rencor se convierte en un veneno que va destruyendo a la persona por dentro. De hecho, hoy ya se sabe que varias de las enfermedades físicas nacen del rencor. Y le hablo de enfermedades graves. Por eso el perdón es todo un tema en la Biblia. Pero hoy estábamos hablando de las palabras. Por eso tenemos que analizar nuestras palabras. ¿Qué sale por mi boca? ¿Cómo hablo? Y fíjense, no es solamente lo que digo, sino cómo lo digo. Porque muchas veces se puede decir la misma cosa, pero a veces los sentimientos que le acompañan o el tono que se usa hace de que eso pueda o dañar o herir a la otra persona. Por eso la palabra de Dios nos llama a analizar nuestras palabras, a ver, como bien dice acá, qué sale de nuestro corazón. Y dice posteriormente Jesús: en efecto, del corazón proceden los malos deseos, los asesinatos, los adulterios, la inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Esas son las cosas que hacen impuro al hombre. Pero comer sin lavarse las manos, eso no hace impuro al hombre. Entonces, ¿qué sale de nuestro corazón? Y comienza hablando de los deseos, de los malos deseos. Cuidado cuando tenemos malos deseos en contra de una persona, porque el tentador nos va a llevar a decir cosas que a veces pueden dañar, cosas que quizás están contaminadas con la mentira. La mentira, bajo ni un concepto, es aceptada por Dios. Hay una mala enseñanza, digamos, de que existe la mentira piadosa, pero la piedad nunca puede mezclarse con la mentira. No existe la mentira piadosa. Y eso lo aclara Jesús claramente en la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, él dice, ¿verdad?, que el diablo es el padre de toda mentira. Entonces, al decirte que del diablo procede la mentira, no existe una mentira piadosa. No. La mentira siempre procede del diablo. Por eso nosotros tenemos que aprender a sacar todo eso de nuestra boca, nuestro léxico. Fíjense que no solamente se miente hablando, se puede mentir de varias maneras, ¿verdad? Con hipocresía, con falsedad. ¿Cuántas maneras de mentir? Con engaños. Hoy encontramos que se presenta la mentira. Procede directamente del diablo. Por eso, esos malos deseos que pueden estar en nuestro interior, tenemos que sacar y purificar. Nos habla de asesinato y uno dice, bueno, yo no me voy a matarle a nadie, pero a veces con la lengua podemos matar a la persona en su moral, en lo que contamos de esa persona. Podemos inclusive con nuestra lengua no solamente guardar rencor, sino transferir el rencor. Les voy a poner un ejemplo. Cuando a tu hijo le hicieron algo y entonces viene y te cuenta, y la mamá ni le conoce a la persona que le hizo algún daño, pero enseguida ese rencor ya se apodera de ella porque le dañó a su hijo. Entonces hay una transferencia y tenemos que tener cuidado con todas esas cosas, porque después quizás se hable mal de esa persona. Cuidado, nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras. Eso es lo que nos indica el Señor. Y ahora me van a decir, ¿y el rencor que hacemos con el daño que nos hicieron? La palabra de Dios nos invita a perdonar. El perdón es todo un tema en la Biblia. Pero claramente Jesús nos dice que si nosotros queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que comenzar perdonando a nosotros. Porque el que nos dañó es un igual a nosotros y se puede haber equivocado. Y si no se quiere arrepentir, es problema del que no se quiere arrepentir. Pero nosotros tenemos que estar bien ante Dios.
dar la oportunidad, perdonarle en tu corazón, pero no te quedes con el rencor, porque el rencor siempre te va a llevar al mal, a la destrucción. Después nos habla acá de el adulterio. En la Biblia nos habla del adulterio de la carne, pero también nos habla del adulterio de la fe. Entonces, todo eso tenemos que analizar, que no estemos hablando de la conducta ajena, que no estemos hablando con personas que se burlan de Dios. Rezar sí por ellos, pero aquellos que están en todas aquellas cosas que son contrarias a Dios, como la lectura de cartas o tirar los caracoles, tantas cosas hoy existen, ¿verdad?, que son contrarias al querer de Dios y llevan al adulterio de la fe. Cuidado con eso, cuidado. No puedes meterte en el lodo y salir limpio o limpia. Cuando nos apartamos de Dios y nos metemos en las cosas que no corresponden a Dios, siempre salimos manchados. Por eso Jesús nos habla de lo que mancha el corazón. Y por eso es que tenemos que analizar muchísimo, muchísimo nuestras palabras y entender que está fácil construir con las palabras, que tenemos que estar, como Jesús nos decía, atentos y orando para no caer en la tentación. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de nuestras palabras, de la fuerza que tiene la palabra. Fíjense que
que Dios nos enseña que Él creó todo a través de la palabra. Y Jesús nos advierte que hasta esa palabra ociosa va a ser tenida en cuenta en el juzgamiento. Entonces, ¿qué sale de cada uno de nosotros? Escuchemos lo que sale por nuestra boca, veamos y entendamos que eso sale de cada uno de nuestros corazones y corrijamos, estamos a tiempo de cambiar. Con Dios todo se puede, solo muchas veces no podemos. Pero, ¿qué hay imposible para Dios? Y si hoy esta información está llegando a nosotros, a nuestras vidas, es porque Dios nos está dando la oportunidad de cambiar. Aprendamos a construir con nuestras palabras, a trabajar por el reino de Dios, a hablar de las cosas de Dios y a sacar de nuestra vida todo aquello que nos aparta de Él, a apartarnos de los males y a entender que nuestra fuente tiene que estar saneada para que nuestra oración se eleve y llegue a Dios. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con lo cual nos enseña, Señor, que tu palabra es nuestro alimento del Espíritu, que nos llenemos de ella, que aprendamos de ti, que eres nuestro maestro de vida, para poder construir con nuestras palabras y nunca destruir. Que tomemos conciencia del amor que nos tienes y cómo tú nos quieres llevar a la salvación. Señor, bendícenos, bendice mi Dios a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Te pedimos, mi Dios, que aquellos que todavía hoy no te conocen, pon cerca de ellos alguien que les hable de ti para que tú puedas transformar sus vidas. Y desde ya te damos gracias. Gracias porque no miras nuestra condición de pecadores, sino que nos invitas en todo momento al cambio de vida, a seguirte y a permanecer contigo. Que nunca, mi Dios, nunca nos apartemos de tu presencia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.